Bienvenidos a mi canal. Este día les voy a poder compartir un poco de mi experiencia acerca de como mi primer trabajo como auxiliar contable. Lo primero, desde que yo comencé a buscar trabajo, mi primer trabajo, yo siempre quería comenzar a trabajar de mi área, porque era la carrera que yo había elegido. Entonces mi primer trabajo era auxiliar contable. Ese es el primero que me tenía que salir, aunque ya me habían salido de vendedor, cajero, pero yo no los agarraba, yo quería auxiliar contable. Bueno, recuerdo que estuve buscando esa plaza. Igual me empapaba, veía los perfiles de las funciones que la plaza siempre demandaba, trataba de analizarlos y por lo menos tratar de cumplir la mayoría, ¿va? Entonces, como primer consejo les puedo dar que traten de ser como que trabajar desde el área de contabilidad, si este es lo que ustedes van a estudiar desde sus primeros años, que sea como los primeros trabajos. Luego recuerdo que me salió la oferta de trabajo, entonces en una empresa importadora, y tenía la entrevista. Lo que recuerdo yo es que esa seguridad que yo tenía siempre he tenido esa seguridad a la hora de expresar mis conocimientos. Entonces, recuerdo que tuve la entrevista con el dueño. Lo bueno es que era una empresa pequeña, no era una empresa grande. También es como un buen consejo aprender desde las pequeñas empresas para tratar de conocer todo el ciclo contable, porque si te vas a una empresa gigantesca solo vas a ir a aprender como una parte de la empresa, una cierta área, no en sí todo el área. Por lo general es importante empezar con empresas pequeñas. Entonces empecé con esa empresa y pues, como les digo, primero tratar de saber todo el perfil de las funciones del puesto que demande. Tenía esa seguridad, logré obtener el empleo. Entonces ahorita les voy a dar como algunos tips de qué es lo que ustedes deberían de tener a la hora de buscar como un puesto de auxiliar contable. Yo sé que no sé de qué país me están mirando. Cada país, toda la parte normativa en la cuestión jurídica cambia, ¿va? Pero por lo general casi la mayoría de las cosas vienen siendo como que lo mismo, ¿va? Entonces el primer tip es que las empresas siempre tienen obligaciones, tanto formales como sustantivas. Entonces como que empaparse de eso, ¿va? Las obligaciones formales son todas aquellas trámites que las empresas tienen con las diferentes instituciones, ¿va? Que deben de cumplir, ¿va? Por ejemplo, aquí en mi país hay que ir a hacer un trámite al Ministerio de Trabajo, hay que ir a hacer un trámite al Ministerio de CNR, que se llama, el Ministerio de Registros, el Fisco, el Ministerio de Hacienda. Entonces las prestaciones sociales, que son seguro social. Entonces hay una serie de trámites que por lo menos antes de que vayas a buscar un trabajo como auxiliar contable tienes que tener bastante conocimiento, o por lo menos leer cuáles son las obligaciones formales en el año que la empresa tiene. Y entre más empapados estés, la empresa, eso es lo que anda buscando, pues necesita una persona que esté al día con sus obligaciones formales. ¿Por qué? Porque hay ciertas obligaciones formales que si no se cumplen, la empresa cae en multa. Entonces eso es lo que quiere la empresa, una persona que esté pendiente de que la empresa no incurra por multa. Esa es como la parte de obligaciones formales. La otra parte está con las obligaciones sustantivas, que ya son los cálculos de impuestos. Entonces, saber también qué tipo de declaraciones o formularios se presentan a Hacienda, en qué periodo, en qué plazo, cuáles son, en qué está obligado. Entonces son ciertas cosas que son bien necesarias tener conocimiento de ellas para así vas a ir a aplicar un puesto de auxiliar contable. Dentro de las obligaciones sustantivas están como el IVA y el impuesto de valor agregado. Son los impuestos que se ponen por la compra de bienes y servicios. Saber cuándo aplicarlos y cómo aplicarlos, así como dominar las tasas. También dominar la cuestión de la renta, qué tipo de servicios tienen renta, qué tipo de servicios no tienen renta, sus tasas. Y pues eso es con toda la parte, como que la parte de las obligaciones que uno debe de conocer
que es bien importante. Entre más estés empapado, más leal, depende de tu país que estés, empapate más, qué tipo de empresa, el rubro que vas a ir a aplicar, qué publicaciones las tienen, las formales, las sustantivas, la parte de las retenciones, del IVA. Entonces son como una de las dos cosas que yo les aconsejo. Luego tenemos que ya las funciones, ¿verdad? Las funciones que normalmente hace el auxiliar contable, aunque de esta veces depende también, porque a veces auxiliar contable lo agarran como multifunciones, ¿verdad? Pero las básicas son por lo menos saber hacer registros diarios, tanto de compras como de ventas, de gastos y de adquisición de activos fijos. Entonces, dependiendo dónde vas a aplicar, es posible que agarres unas cuantas, estés encargado de algunas cuantas registros o vas a estar encargado de todos. Luego están, ¿cómo se llama?, la verificación de cuentas. Por eso es que yo en el primer video que yo les daba como los consejos para ser un buen contador exitoso, entonces era como que tener bastante conocimiento de las naturalezas. Se van a topar bastante con que cuando se les va a llegar un documento y van a decir que este documento que gasto o costo. Entonces es bien importante manejar la naturaleza. Bueno, con la parte de las funciones nos quedamos. Las funciones serían esas. Luego, esa como sería la primera, la función registro de asientos diarios. Otra función sería actualizar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Por lo general bastantes empresas contratan a los auxiliares por eso. También está la parte de las conciliaciones bancarias, las obligaciones formales sustantivas que yo les había comentado, y otra serie de funciones que va a depender de la plaza que estén aplicando, así se les va a demandar. Entonces mi experiencia fue esa, de que traté de absorber todo lo que yo podía como auxiliar contable, ya cuando me sentí como que preparado para buscar la plaza de contador general, si ya tenía que tener por lo menos la mayoría de bases. Entonces esa sería como mi experiencia como auxiliar contable, y bueno, nos vemos en el siguiente video.